El ejército imperial japonés. 2.300.000 soldados desplegados por todo el teatro del Pacífico entre 1941 y 1945. Adiestrados en el código Bushido, que consideraba la rendición peor que la muerte, soldados que pelearon hasta el último hombre en islas que casi nadie conocía, hombres que lanzaban cargas Banzai contra posiciones de ametralladoras, se escondían en cuevas por semanas, sin comida, preferían el suicidio a la captura, y para 1945, el 97% de los soldados japoneses destacados en islas del Pacífico estaban muertos. No por últimas defensas heroicas, no por combates honorables, por la simple matemática de quedar atrapados en islas aisladas mientras Estados Unidos controlaba el mar, el aire y cada línea de suministro. Déjame mostrarte cómo la guerra de islas convirtió a 2 millones de hombres en una certeza estadística de muerte. Aquí está la matemática brutal del aislamiento en las islas. La guarnición promedio de una isla del Pacífico tenía entre 5.000 y 30.000 soldados japoneses. Guadalcanal tenía 36.000, Saipán tenía 31.000. Iwo Jima tenía 21.000. Cada isla estaba rodeada por cientos de millas de océano, sin refuerzos una vez que las fuerzas navales estadounidenses establecieron el bloqueo, sin reabastecimiento, sin evacuación, sin retirada. Solo esperar a que lleguen los estadounidenses y morir en el lugar. La realidad, una vez que las fuerzas estadounidenses pasaban de largo una isla, las guarniciones japonesas quedaban condenadas por simple aritmética. Tomemos el atolón de Truk, el Gibraltar del Pacífico de Japón. En febrero de 1944, la base albergaba 45.000 efectivos japoneses. Los ataques aéreos desde portaaviones estadounidenses destruyeron 270 aviones y 45 barcos. Luego siguieron adelante sin invadir. La guarnición se quedó allí durante 18 meses, sin envíos de comida, sin reabastecimiento de municiones, sin suministros médicos. Para agosto de 1945, solo 18.000 seguían con vida. 27.000 murieron de hambre y de enfermedad sin disparar un tiro. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. La aritmética del reabastecimiento japonés era imposible desde el inicio. Una sola división de infantería requería aproximadamente 600 toneladas de suministros al mes solo para mantener su eficacia de combate. Comida, municiones, suministros médicos, equipo. La flota mercante de Japón sumaba aproximadamente 6 millones de toneladas en 1941. Los submarinos estadounidenses hundieron 54% de ese tonelaje para 1944. Esos son 3.24 millones de toneladas de transporte perdidas. La flota restante no podía abastecer guarniciones aisladas dispersas a lo largo de 10.000 millas de océano, mientras también apoyaba las islas principales y las operaciones en China. Ahora veamos las cifras reales de bajas de las grandes batallas en islas. Tarawa. 4.690 defensores japoneses, 17 sobrevivieron. Eso es una tasa de mortalidad de 99.6%. Saipan, 31.000 defensores, 921 capturados. Tasa de mortalidad del 97%. Iwo Jima, 21.060 defensores, 1.083 capturados. Tasa de mortalidad del 94.9%. Okinawa. 100.000 defensores, 7.400 capturados. Tasa de mortalidad del 92.6%. Las matemáticas mostraban un patrón constante. Los soldados japoneses tenían menos de 5% de probabilidad de sobrevivir cuando los estadounidenses desembarcaban. Las matemáticas del asedio revelan el horror real. La doctrina estadounidense exigía aislamiento completo antes de la invasión. El bloqueo naval impedía que cualquier barco de suministros llegara a la isla. La superioridad aérea significaba que los aviones japoneses no podían entregar suministros. Submarinos patrullaban las rutas de aproximación. Una vez aisladas, las fuerzas estadounidenses simplemente esperaban mientras las guarniciones japonesas consumían sus suministros. En Bougainville, 40.000 tropas japonesas quedaron cortadas en marzo de 1944. Las fuerzas estadounidenses mantuvieron el perímetro, pero no asaltaron. Para agosto de 1945, 23.000 habían muerto de hambre. 57.5% de tasa de bajas sin combate mayor. Aquí es donde las matemáticas se vuelven realmente devastadoras. Calcula los requerimientos diarios de calorías para una guarnición. Cada soldado necesitaba como mínimo 2.500 calorías diarias para mantener la eficacia en combate. Una guarnición de 10.000 hombres requería 25 millones de calorías diarias.
Eso equivale a 15,6 toneladas de arroz. Al mes se requerían 468 toneladas solo de alimentos. Los buques de suministro japoneses tenían una capacidad promedio de 3.000 toneladas. Eso significa 6,4 cargamentos al mes para una sola guarnición. Japón tenía aproximadamente 50 guarniciones insulares para 1944. Se requerían 320 barcos en viajes de suministro cada mes. La flota mercante disponible tras las pérdidas por submarinos era de aproximadamente 400 barcos en total. La mayoría se necesitaban para abastecer la patria. Las matemáticas reales del combate muestran por qué el espíritu de combate no podía vencer a la logística. Los soldados japoneses en Guadalcanal recibieron el apodo de espantapájaros hacia finales de 1942. El peso promedio bajó de 130 libras a 90 libras. La desnutrición debilitó sus sistemas inmunes. La malaria infectó al 85% de la guarnición. La disentería se volvió universal. Los hombres estaban demasiado débiles para cargar sus fusiles. Las cargas Banzai fracasaron, no por la potencia de fuego estadounidense, sino porque los soldados que cargaban colapsaban por agotamiento después de 50 metros. Compare la ventaja material estadounidense con la desesperación japonesa. En Saipán, las fuerzas estadounidenses desembarcaron con 15 días de suministros para 71,000 soldados. Esos son 1.095 toneladas de suministros. También tenían buques de suministro de la Armada que mantenían un reabastecimiento continuo. Los defensores japoneses iniciaron la batalla con 8 días de comida para 31,000 hombres. Para el día 6, la guarnición estaba a un cuarto de ración. Para el día 12, sin alimentos por completo. Los soldados atacaban posiciones estadounidenses no por ventaja táctica, sino para llegar a los depósitos de suministros y comer. Informes estadounidenses documentaron a soldados japoneses abatidos mientras comían raciones capturadas. Tenían tanta hambre que no podían mantener posiciones defensivas. Veamos los números de la guerra submarina que sellaron el destino de Japón. Los submarinos estadounidenses hundieron aproximadamente 1.400 buques mercantes japoneses. Sumaron 5,3 millones de toneladas. Eso es el 62% de toda la flota mercante de Japón, destruida. Un mercante promedio llevaba 3.000 toneladas de carga mixta. Cada hundimiento significaba 3.000 toneladas de comida, munición y equipo que nunca llegaban a las guarniciones del Pacífico. Para 1945, los submarinos estadounidenses controlaban las rutas de abastecimiento japonesas por completo. Intentar una misión de reabastecimiento tenía un 87% de probabilidad de ser hundida antes de llegar a su destino. Los números estratégicos reales revelan la posición imposible de Japón. Entre 1941 y 1945, Japón desplegó 2.300.000 soldados a las islas del Pacífico. La estrategia estadounidense consistía en eludir islas fuertemente defendidas y aislarlas. A mediados de 1944, aproximadamente 900,000 soldados japoneses quedaron varados en islas eludidas sin posibilidad de reabastecimiento ni evacuación. Eso es el 39% de toda la fuerza japonesa en el Pacífico, retirada de la guerra sin combate directo, por pura matemática. Las tasas de bajas del último año cuentan la historia más oscura. En 1945, las guarniciones japonesas en islas tuvieron una tasa de mortalidad de 97,2%. No todo por combate. Registros médicos de guarniciones capturadas muestran el desglose de causas de muerte. 43% por hambre, 31% por enfermedad, 26% por combate. 3/4 partes de los soldados japoneses murieron por quedar atrapados en islas sin comida ni medicina. No murieron peleando contra los estadounidenses, murieron esperando barcos de suministros que nunca llegarían. Compare esto con las tasas de mortalidad del teatro europeo. Los soldados alemanes en el frente oriental tuvieron una tasa de bajas de aproximadamente 37%. Las fuerzas alemanas en el frente occidental tuvieron una tasa de bajas de 29%. Los soldados japoneses en el Pacífico tuvieron una tasa de mortalidad de 97% para 1945. Estar destacado en una isla del Pacífico era 2,6 veces más letal que combatir en el frente oriental, el teatro más mortífero de la historia humana. Un oficial japonés capturado del 31º Ejército en Guam explicó las cuentas de manera simple en su informe de interrogatorio. Sabíamos que moriríamos en el momento en que los estadounidenses pasaran de largo nuestra isla. No llegarían suministros, no llegarían refuerzos, no habría evacuación. El mando nos ordenó mantener posiciones defensivas de manera indefinida. Teníamos comida para 45 días.
El sitio duró 153 días. Mis hombres dejaron de pelear contra los estadounidenses y pelearon entre ellos por comida. Cuando los estadounidenses por fin atacaron, la mayoría de mis soldados estaban demasiado débiles para sostener sus fusiles. No tuvimos una tasa de mortalidad de 97% porque luchamos de manera fanática. Tuvimos una tasa de mortalidad de 97% porque nos abandonaron en una isla sin comida mientras Estados Unidos controlaba todas las rutas de suministro en el Pacífico. La aritmética es innegable. 2.300.000 soldados japoneses desplegados en islas del Pacífico. 2.231.000 muertos para agosto de 1945. Una mortalidad del 97%. La matemática de la guerra en islas demostró que el valor, el entrenamiento y el espíritu de lucha no significan nada cuando estás atrapado en roca volcánica rodeada de océano, mientras el enemigo controla cada barco, cada avión y cada línea de suministro. Japón desplegó soldados para defender islas. Esas islas se volvieron prisiones al aire libre. Allí los hombres morían lentamente de hambre, esperaban un auxilio que la realidad matemática hacía imposible. La Guerra del Pacífico no se ganó por una determinación japonesa superior, se perdió por la logística, por la guerra submarina y por la simple matemática. No puedes abastecer a 1 millón de soldados a lo largo de 10.000 millas de océano, no cuando el enemigo ha hundido el 60% de tu flota mercante.